El fantasma errante. Hola Gina y Nacho, buenas Hola. noches. Me da gusto saludarlos por fin. Saludos desde aquí, desde Austin, Texas. Qué gusto saludarte. La historia que yo voy a contar viene de Montemorelos, Nuevo León. Nos pasó esto a mí y a mi novia, bueno, ahora es mi exnovia. Y ella, en aquellos tiempos, en el año 2009, ella era integrante de un grupo de locución que en las noches contaban historias de ultratumba. E incluso a veces iban a lugares embrujados a grabar audios, a tratar de obtener algún tipo de prueba pues fuera de este mundo. E incluso algunas veces fueron a panteones y creo que sí les sucedían varias cosas. Esta estación de radio creo que se llama la Radio Naranjera o la RN, ¿no? Algo así. No está ubicada en Montemorelos, Nuevo León, como dije. Sí. Y desde que yo estaba con ella y desde que ella comenzó a hacer ese tipo de actividades, a los dos nos pasaban cosas. Nos pasaban cosas que realmente a veces nos quedábamos callados porque simplemente a veces no había palabras. Nos quedábamos en shock los dos. Nos pasaron dos experiencias que marcaron nuestras vidas, a ambos, y de hecho hasta la fecha no lo hemos platicado así a detalle. Ya cada quien hizo su vida, pero nunca lo platicamos, qué fue lo que sucedió. Y la primera experiencia fue en la casa de su padrastro. Fue un día estrellado, Sí. tranquilo, no hacía viento. Era una noche muy buena. Y recuerdo que íbamos a tener una velada en casa de ella. Y como su padrastro y su mamá vivían separados, su padrastro nos pidió que si podíamos ir a su casa a recoger algunas cosas, ropa o algunas cosas para su higiene. Ujú. Y que pasáramos a recoger algunas cosas a su casa de pasada para que él se pudiera quedar y no regresarse a su casa. Entonces pues accedimos, no tuvimos gran inconveniente en hacerle ese favor. Y entonces llegamos a su casa, que mucha gente que si me escucha allá en Montemorelos, Nuevo León, esa casa está ubicada en Los Rieles, ahí donde está la estación de tren. Mucha gente que vive ahí se va a ubicar, se pone en el mercado. Entonces llegamos a la casa y pues yo decidí sentarme en el sofá mientras mi novia buscaba las pertenencias de su padrastro. Entonces, cuando ella comenzó a buscar las pertenencias, se apagó la luz. Se apagaba y se prendía. Y he de mencionar que su padrastro vivía solo, o sea, no tenía ninguna persona viviendo él. No es como que dijéramos, había alguien más en la casa. No, para nada. Entonces, las luces se comenzaron a apagar, las cosas se empezaron a mover. Realmente era una energía muy enojada, que no nos quería ir. Sí. Entonces nos asustamos demasiado. Cuando salimos, agarramos lo que pudimos y cerramos la puerta. Y son de esas puertas que tiene aldaba y tienes que poner el candado para poderla cerrar otra vez. Entonces mi novia me dio el candado y me dijo, poner la llave tú por favor, porque ella realmente estaba en shock, ella realmente estaba muy asustada. Estaba muy nerviosa, y yo también. Entonces, al momento de yo poner el candado en aldaba, las luces automáticamente se prendieron y se prendió la televisión también. Entonces me puse nervioso y traté de poner el candado lo más pronto posible. Y cuando estaba poniendo el candado, las luces se volvieron a apagar. Y la puerta tenía una pequeña cortina.
y la cortina se abrió. En ese momento la cortina se abrió adentro, pero no pasó nada, no se veía nada. Y entonces yo me hice 2 pasos hacia atrás y la puerta la patearon por dentro, pero una patada realmente muy enojada, era una patada fuerza. muy fuerte. Sí. Un golpe muy fuerte a la puerta, una puerta de fierro, muy resistente, por cierto. Esas puertas que se usan en México normalmente. Y realmente los dos nos quedamos en shock. Y al parecer su padrastro estaba muy familiarizado con ese tipo de experiencias. Y por eso él tampoco no quería ir por la ropa, quería tomar un cierto descanso, porque realmente en la casa siempre sucedían ese tipo de cosas. Fue realmente algo inesperado. Bueno, la segunda experiencia nos pasó en casa de ella. Ella vivía atrás, Sí. su casa estaba ubicada y atrás había un huerto de naranjas, que es muy normal ahí en ese lugar, donde quiera ves huertos de naranja. Ah, mira. Entonces era la última calle y esa calle atrás pues ya estaba el huerto de naranjas y estábamos solos en la casa. Y estábamos viendo una película, me acuerdo. Entonces era de noche. Entonces estábamos concentrados viendo la película y como la casa es en la esquina, entonces los carros ahí giran y pegan toda la luz hacia la ventana. Y cada vez veíamos una luz que rafagueaba la ventana. Así sucedió como 4 veces. Y hasta que dijimos, pensamos, ya fue mucho lo del que haya pasado tantas veces un carro, ¿no? Y tan poco tiempo. Y sin hacer ruido. Volteamos y en cuanto vimos la ventana, vimos una silueta blanca, brillosa, viéndonos a través de la ventana por fuera. No sentimos miedo, no sentimos pánico, sentimos algún tipo de paz. Entonces, yo no me la creí. Había un bat. Mi valentía fue agarrar el bat y dije, alguien está haciendo una broma. En ese momento yo no pensé, es una silueta, hasta después me puse a pensarlo. Salimos y vemos la silueta como a 10 metros de distancia del lugar donde lo habíamos visto la primera vez. Entonces, desaparece y vuelve a aparecer a otros 20 metros de distancia. Y así se fue desvaneciendo y ocultándose entre los cultivos o entre los árboles de naranja. Se fue desapareciendo hasta verse nomás un punto, digamos, unos 200 metros tal vez. Ahí se desapareció. Y también fue lo mismo. Nos quedamos en shock, no pudimos decir nada. Simplemente nunca lo platicamos, pero fue una experiencia que ha marcado nuestras vidas y ha sido una de las más experiencias sobre lo natural más sobresalientes, al menos para mí. Desde que ella comenzó a trabajar en esa estación de radio, ella tenía como un sexto sentido. Ella siempre tenía ese tipo de... los atraían, pues, esas experiencias. Y esos son mis 2 cortos relatos y espero que les agrade. Claro. Muy bien, amigo. Ella pues vive en San Luis ahora y pues ahora yo estoy acá en Austin y pues cada quien hizo su vida. Y me da gusto que poder contar esta historia que yo nunca lo había platicado con nadie. Pues miren, esto sucedió el ciclo pasado, bueno, el año pasado, aproximadamente como, pues yo creo que tendrá como un año más o menos que sucedió. Pues fue en la mañana, o sea, fue muy temprano. Yo soy maestro de primaria.
Y tengo un compañero que es de Michoacán y todos los días pues se va conmigo, manejo yo y él se va conmigo. Ujú. Le das aventón. Así es. Entonces, como todos los días, anteriormente teníamos el horario de verano, pues partíamos de aquí, de mi casa, su casa, como a las 7 de la mañana, poquito antes. Nos fuimos en mi coche, pero pues yo creo que estaba amaneciendo, o sea, en realidad apenas como quedaban los primeros rayos del sol. Entonces, pues yo tomé la ruta que siempre tomo y al llegar al semáforo, pues íbamos platicando de repente y me dice, pues mi compañero me dice, ¿qué es eso? Y le digo yo, ¿de qué? ¿De qué hablas? Y me dice, eso que está ahí en una esquina de una farmacia, no sé si puedo decir el nombre de la farmacia. Sí. Sí, amigo, no hay problema. Claro, de una farmacia de Guadalajara, de aquí de Salamanca, de una avenida. Sí. En una esquina estaba una chica, pero muy extraña. De hecho, en el video se ve demasiado extraño a la chica. Pues tenía hasta ropa como de antes. Estaba como vestida de blanco, pero como su ropa se veía como antigua. El cabello de ella, de hecho, si lo pueden notar en el video, Sí. le llega, yo creo que, pues a lo mejor abajo del busto, tal vez, un poquito más abajo. Es un cabello muy espeso, muy denso. Lo raro es que yo cuando la vi me sorprendí bastantísimo. Dije yo, pues se me hizo pues algo muy extraño. Yo sé que a lo mejor pudo haber sido cualquier cosa, porque a lo mejor pudo haber sido alguna niña en situación de calle, tal vez. Ujú. Pero tú sientes, ¿no? O sea, tú sientes cuando es algo que no es como muy normal, que no es muy natural. Sí, sí, se siente. Porque en realidad cuando yo la vi de frente, bueno, yo estaba en el carro esperando la luz verde para doblar a la izquierda, y luego cuando doblas a la izquierda hay un desnivel. Entonces cuando yo la vi me impresioné pues muchísimo. Aparte hacía movimientos muy raros. O sea, ella estaba sentada sobre la banqueta, jamás se le ve el rostro, sentada sobre la banqueta, y hacía movimientos como que tiraba su cabeza hasta el piso, después se levantaba, pero con movimientos demasiado bruscos. Y yo, pues cuando tú haces movimientos demasiado bruscos, en realidad pues llega un momento en que a lo mejor el cabello se te alza y te puede permitir ver el rostro, aunque tú tengas el cabello de frente, aunque el cabello te cubra el rostro. Sí. Entonces eran movimientos muy muy raros. Y le dije yo, me dice, mira qué raro. Y le digo yo, sí, está muy raro eso. Dice, pero es rarísimo, o sea. Y le digo yo, grábala, saca el celular, grábala. Y le dije yo, grábala, ¿qué estás haciendo? ¿Qué esperas? Pues yo iba manejando, en realidad no podía sacar el celular y grabarla. Entonces sí la graba. Y lo chistoso es que cuando la graba y nosotros pasamos a un costado de ella deja de hacer este movimiento y como si nos... O sea, yo no me había puesto a reflexionar eso, como si nos estuviera viendo Oh. mientras la grabamos. O sea, sentiste que aunque fueron apenas unos breves segundos, ella se dio cuenta de que la grabaron. Exactamente, pero a mí lo que se me hace muy raro es cómo nos vio con toda esa cantidad de pelo que tenía en el rostro. Porque de verdad, si ustedes ven el video, es muy densa su cabellera. Y es como china, como ondulada, pero larga. No es lacio, es como un ondulado leve, no un chino completamente así, como muy rulado, es como un leve ondulado, pero es demasiado densa su cabello. Aquí lo que te extrañó es que en los movimientos que estaba haciendo no pudiste ver su rostro. Jamás vimos su rostro. Y bueno, yo he escuchado que ustedes han compartido muchas veces que cuando a algo no le puedes ver el rostro, pues es algo muy bueno que... Sí, Ujú. ser del bajo astral. Es una de las características que nos puede dar la idea que es un ser negativo. Uh-huh. Sí, demasiado. Aparte sentimos una vibra demasiado extraña, o sea, no es como cuando tú ves a un indigente y dices, bueno, pues es una persona en situación de calle, ves sus rostros, sus gesticulaciones,
inclusive pues su apariencia, ¿no? Y lo sabes, pero esto era como raro, lo sentíamos, nosotros lo sentimos muy extraño, muy extraño en realidad. Y pues lo bueno es que tuvimos la oportunidad, bueno, que le dije yo a mi compañero, y dije, grábala porque esto es demasiado, esto tiene que quedar. Grabado. No, pues sí. Oye, ¿no volviste a pasar en otra ocasión por este mismo sitio? Todos los días paso por ahí. Pero ya no la volviste a ver. Y fíjate, que aquí hay algunas páginas de internet en Facebook que suben, pues personas en situaciones de calle, por ejemplo, porque sí me llegó a pasar por la cabeza, dije, a lo mejor es una persona que a lo mejor se escapó de algún centro para personas con situaciones, pues a lo mejor psiquiátricas o psicológicas, no sé cómo se le llame. No conozco aquí en Salamanca ninguna en realidad, pero luego llega a pasar, o sea, ha habido ocasiones donde ha habido personas que se accidentan en situaciones de calle y sí llegan a subir imágenes, videos, que pasó esto, y yo inclusive buscaba en el transcurso del día, dije, a lo mejor se ve algo de esa persona, pero en realidad no, y no se ve por su complexión, no se ve tan grande, pero tampoco se ve tan joven. O sea, no se ve una niña de 10 años, se ve como si fuera una adolescente, más o menos, entre adolescente y mujer. Sí, sí. Y su ropa es como antigua, como anticuada, no sé, es una situación De otra época. Sí, tal vez, no sé, es raro. Si ustedes lo pueden notar, ojalá lo pudieran compartir, o a lo mejor lo pudieran analizar y ver y decir, no, pues tal vez sí, tal vez no. Todo puede ser verdad, pero en realidad sí nos perturbó ese día. Todo el día nos quedamos así como de ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Sí, Claro, intrigados. Sí, muchísimo. Te agradecemos muchísimo que lo hayas platicado aquí. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Igualmente. Amigo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí está. Oye, nos tienes que platicar algo, ¿verdad? Sí, le iba a platicar, que ya ves que digo que tenía una tía que era de Oaxaca. Ajá. Y un día me contó que allá en Oaxaca tenían ellos un padrino. Entonces que ellos trabajaban en las minas. Sí. Ya ves que trabajan de noche. La casa de mi tía yo nunca la visité, la verdad me daba mucho miedo ir, porque ellas vivían a un lado del panteón. O sea, para llegar a su casa tenías que pasar a fuerzas por el panteón. Okay. Entonces dice mi tía que un día su padrino de ellos, dice que, bueno, eso lo contó después el señor, que venía de las minas, pero que ya era muy noche. Y que el padrino pensó que iba a pasar a casa de ellos a quedarse porque su casa estaba más retirada, ¿no? Y que iba pensando en eso, pero dice que a la hora que él pasó en el panteón, por el panteón del señor, dice que sintió un aire extraño y se siguió. O sea, ya no se fue para la casa de ellas, sino caminó. Y dice que allí iba el señor caminando, ¿no? Pero como oído. Sí. Entonces dice que de momento él oyó que venía un caballo atrás de él. Entonces dice que lo escuchó galopar al caballo. Y que se hizo a un lado del camino para que pues para que pasara, ¿no? Quien viniera. Pero dice que no pasaba nadie, ni que en eso volteó y pues no había nadie. Entonces siguió caminando, pero ya más rápido, le dio miedo. Sí. Y seguía oyendo al caballo caminando hacia atrás de él, no galopando. Se volvió a hacer a un lado y volvió a voltear y no había nadie. Pues ya la cosa es que ella iba a dar la vuelta para llegar a su casa. Sí. Y dice que a la hora que va a dar la vuelta, escuché al caballo más cerca de él. Y en ese momento él voltea y ve al caballo. Dice que era un caballo negro impresionante, altísimo. Dice que todo su vestidura del caballo era de oro, o sea, oro. Luego brillaba, ¿no? Y dice que pues empezó a recorrer el caballo de abajo para arriba, ¿no? Sí. Y dice que era un animal impresionante, que los ojos se le veían rojos. Pero dice que cuando vio hacia donde estaba el jinete, dice que era un charro todo vestido de negro. Pero dice que a la hora que él volteó a ver su cara,
es todo lo que él se acuerda, que él volteó a ver hacia su cara y ya no se acuerda si le vio la cara, no le vio la cara. Ajá. La cosa es que al padrino lo encontraron tirado en un cerro, muy mal al señor. Dice que duró 1 año con la mente perdida, no hablaba, no decía nada. Ajá. Como ido. Simplemente, como ido. Entonces, pues ellos no sabían qué había pasado. Hasta el año él empezó a hablar y fue cuando les platicó lo que le había sucedido, ¿no? Que el último que fue, pues, que según que no sabe si vio la cara o no vio la cara, pero fue el último que se acuerda él. Pero lo chistoso que dice mi tía, bueno, que decía mi tía en paz descanse, que él, bueno, y después de que se recuperó empezó a entrar a la mina a trabajar, pero cada vez que él entraba se morían de 5 a 6 mineros. Ah, caray. Siempre, dice que siempre que él entraba había muertes, así, y que la gente empezó a tenerle miedo porque dijeron que a lo mejor él hizo un pacto con ya sabes quién, pues para que no se lo llevara a él y a cambio se iba a morir gente, porque dice que pues sí que lo veían, ¿no? Entonces dice que ellos, pues era su padrino, y ya ves que allá en Oaxaca, pues es muy respetado los padrinos, ¿no? Sí. Entonces dice mi tía que un día estaban los niños jugando y vieron pasar al padrino, pero dice que ya era noche, ya muy noche, y que se dirigió para el panteón y que lo fueron siguiendo. Sí. Pero dice que el panteón está cerrado, o sea, aunque este es un panteón, pues está cerrado, ¿no? Claro. Y dice que pues ahí van los chamacos porque pues les llamó la atención que a dónde iba el padrino tan noche, ¿no? Y que dicen que a la hora que llegó a la puerta del panteón todos lo estaban viendo, que estaba la puerta del panteón cerrada, y dice que en un abrir y cerrar de ojos él ya estaba dentro. O sea, caray, solo que se hubiera brincado, que hubiera atravesado la pared o la reja. Pues dicen los niños que cuando ellos, o sea, que no perdieron la vista, así que no voltearon, que cuando ellos se dieron cuenta él ya había pasado la reja. Y yo dije, ay, y dice mi tía que pues ahí siguió el padrino matando gente, ¿cómo ves, Nachito? Ah, caray, no, muy mal, muy extraño todo eso. Sí, dice mi tía, y le digo, ¿y no le daba miedo? No, dice, él llegaba y nos saludaba, hijos, y nos daba nuestras moneditas, y sí iba. O sea, con nosotros no había problema. Pero dice lo raro es que cada vez que entraba a la mina, moría tanta gente, imagínate. O sea, cuando entraba él a la mina, ¿sucedió un accidente o algo así? Sí, exactamente. O sea, él entraba a trabajar a la mina, pero se morían entre 5 o 6 personas cada que él entraba a la mina. Entonces dicen que pues ya la gente le empezó a tener miedo y ya de hecho no lo querían pues que entrara, ¿no? Porque siempre que él entraba era desgracia. Sabía así. Y que el señor siempre tuvo mucho dinero. O sea, que en ese momento haz de cuenta que de momento de la nada tenía dinero. O sea, ya no tenía ni necesidad de trabajar, pero él entraba a la mina. Y él, o sea, era como que tenía que entrar para llevarse, aunque él no los tocaba ni les hacía nada, pero su sola presencia, muy ¿no? raro, exactamente. Entonces dice mi tía, pues a lo mejor él hizo un pacto con el maligno para que a él no se lo llevara y a cambio, pues él entregaba otras almas. Exactamente. ¿Cómo ves, Nachito? No, muy espeluznante, mi querida amiga, porque ya lo veían entrar y no sabían a quién le iba a tocar, ¿no? Ahora, imagínate tú, para darse cuenta este hecho, entra este señor a la mina, hay muertes, vuelve a entrar, hay muertes, o sea, ¿cuántas muertes tuvieron que ocurrir para ya poderse dar cuenta que había esa extraña coincidencia? No, sí, y dice mi tía que ya de hecho ya los jefes de la mina pues ya le decían que ya no se presentara o algo, y que él pues dejaba de ir, pero dice que la cosa es que lo vieran cerca de la mina y ya. O sea, él ya no iba a tener necesidad de trabajar porque digo que de la noche a la mañana él tenía dinero. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Él le mejoró su condición económica, o sea, ya no tenía. Entonces, eso todo como que se atan cabos y dices, pues fue por algo, ¿no? Sí. Y yo digo, porque él trabajaba en la mina y de noche porque tenía necesidad. Ya después no era necesidad, pero ya pues estaba muy raro. Y sí, te quería contar eso porque mi tía me contaba como era de Oaxaca, a mí me daba pánico, pero me contaba muchas historias de allá. Sí, claro. La Llorona y todo eso. Oye, ¿y cómo le llamaron a esta leyenda de este señor? No, mi tía, pues el padrino, yo creo. El padrino, okay. Ahora sé que era el padrino de ellos, o sea, de todos ellos era el padrino. Sí. Y de hecho dice mi tía Lucrecia que un día venían de visitar a un pariente por ahí, iban para su casa, pero digo que tienen que cruzar por el
por el panteón, ¿no? Ajá. Y dice que eran puros niños, venía su mamá, su papá con ellos. Y dice que en eso oyeron una carreta que venía a toda velocidad. Ujú. Y pues los niños voltearon, pero dice que los papás corrieron, que cargaron a los chamacos y que corrieron, se pusieron en una zanja. Y dice mi tía Lucrecia que ella recuerda, porque era la mayor, que la carreta pasó volando arriba de ellos. Y dice que su mamá se persinó y su papá y le dijeron, no, será la carreta del diablo, si nos agarra, adiós. Pero pues Hasta ellos sí ahí corrieron. llegaron. Sí, sí. Imagínate qué terror, no, yo decía, yo no voy a Oaxaca. No, me quedé con ganas de conocer Oaxaca, pero era tanto lo que me contaba mi tía que decía yo, no, qué miedo. Luego más que yo soy tan sensible, imagínate, ¿no? Pues sí, amiga. Qué barbaridad. Oye, pues muchísimas gracias, Lulú. Muy buena Sí, historia, Nachito. ¿eh? Sí está, por eso quería contárselas, porque sí está como de miedo, ¿no? Pues te Y lo luego que sea agradecemos tu mucho. padrino, imagínate qué No, miedo. pues imagina, ahijada de la muerte, ahijada del diablo, ¿no? Como para tema de canción. Sí, Nachito, pues así pasó. Muy Ahí bien. cuando gusten, pues ya contaré otra historia. Excelente, Claro. mi amiga, ya cumpliste Cuídense esta mucho, noche. Gina y Nacho, y que Dios los Gracias. bendiga y saludos a todos. Ya tenemos aquí en la línea a Mauricio. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿En dónde te encuentras? En Naucalpan vivo. Estado de México también. ¿Y qué nos Ajá. quieres contar, Mauricio? Bueno, en una ocasión, hágase cuenta que yo me gustaba mucho la oscuridad. Y en eso, pues yo escribía en las paredes mucho 666. Hubo una ocasión que un amigo tenía un libro, pero que era del diablo. Ujú. Sí. Y en eso yo empecé a leer unas palabras que que no entendía yo, hasta que unas personas me explicaron que era hebreo. Yo desperté, no sé a quién desperté, porque yo vivía en un cuarto de azotea, allí en la colonia Roma. Sí. Sí. No sé quién desperté, que todas las cosas ¿cómo se llama? Se me meneaban. Ahora sí como que se elevaban y se caían. Ah, Y ¿cómo se llama? Y sí, también incluso hasta yo cuando, no sé si ha visto de cuando a uno se le sube el muerto, sí. ¿Mm? yo lo quise retar, lo reté más bien al muerto, Sí. pero hágase cuenta que cuando, bueno, ya me desperté con moretones, ahora sí, golpeado yo en eso. Incluso hasta adoraba también a la Santa Muerte. Oye, este gusto por informarte de temas del oculto, ¿cuándo inició? Tenía como 17 años, 18 años. ¿Alguna vez intentaste hacer alguna invocación? Lo hice. Deletré palabras que yo no entendía. Ajá. Y cómo se llama, llegase cuenta que pues la puerta del cuarto se cerraba, tenía yo unos muñecos de adorno, esos se elevaron, se caían, todo. Ahora sí, desde ahí pues sí me han pasado un poco de cosas que ya la verdad yo ya no, pues ya para mí todo eso es normal. Ujú. O sea, no te da miedo. No, ya no. Ya no, hágase cuenta que en donde yo he trabajado se aparece mucho donde los trabajos que he tenido se aparece una niña. Ajá. De ahí cuando trabajé ahí en Polanco, trabajé ahí por el Zócalo, ahora sí se me aparecía una niña, pero a mí ya se me hacía normal. Ajá, ok. Oye, pero entonces, todo esto de las apariciones, de pues, cosas extrañas, ya no te da miedo ni te llama la atención, ya como No. que estás muy familiarizado. E incluso hasta una ocasión mi mamá invitó a un brujo, bueno, ellos no sabían que era brujo, Sí. era un chavo que hacía cosas de brujería. Ajá. Yo luego lo acompañaba a hacer todo eso, pues a mí, sí, al principio sí me espantaba por las cosas que hacía, pues los cirios, esos los prendía y se meneaban para todos lados,
como que yo ya me acostumbré a todo eso. Ok, y al principio, ¿qué era lo que más te espantaba? Al principio sí, hágase cuenta que muy seguido, ahorita ya no, muy seguido se me subía el ¿cómo se llama? El muerto. Ajá. Ajá, y como tuvimos muchos problemas en la casa, mi mamá se separó de el señor que era mi padrastro, Ajá. ahora sí se separó, mi mamá se cayó, vivimos en una casa donde también en ese cuarto nos decían a nosotros que hacían brujería. Ahora sí muchas cosas nos pasaron. Ahorita ya gracias a Dios pues ya no, le digo que ya lo agarré yo normal. Sí. ¿Tú practicas la brujería? Anteriormente quería, Uh-huh. pero ya le digo que yo era voto de la Santa Muerte. Sí. Pero bueno, hay unos que dicen que la Santa Muerte se desquita con lo que uno más quiere. Ajá. Y eso es mentira, porque a mí me tocó, no, se desquita con uno mismo. Ok. Y desde ahí hágase cuenta pues que yo ya dije, no, ya mi respeto por la Santa Muerte, pero yo ya no me meto, ya me castigó. Uh-huh. ¿Cómo te castigó, amigo? ¿Qué te pasó? Me separé de mi ¿cómo se llama? De la que era mi esposa. Uh-huh. Se llevó a mi hija. Uh-huh. Hágase cuenta que... O sea, ¿quién se llevó a tu hija? ¿Tu esposa o la muerte? Ajá, no, mi esposa se llevó Ok. a mi hija, pero hágase cuenta que yo todo lo que le pedía me lo cumplía. Hágase cuenta que yo llegaba a la casa, yo discutía con ella por el teléfono, y yo llegaba a la casa, como tenía la imagen ahí, el altar y todo eso, y sí me lo cumplía, y le digo, Santísima Muerte, haz que me hable esa mujer, haz que me hable. A los 2 minutos me hablaba. Pero yo en una ocasión le dije, no tenía ni para comer yo, y uno de mis hijos estaba chiquito, y le digo, vente hijo, vamos a la calle, vamos a ver. Y en eso venía pensando yo, le digo, Santa Muerte, haz que me encuentre dinero en la calle. Y me acuerdo, fue un sábado. Sí. Y no, nada. Dije, ándale, porque no tenemos ni para comer, ni mi hijo, ni yo. No, nada. El domingo, y eso fue en la colonia Roma. Sí. Ahí, por la cuenta de Cibeles. Ajá, sí. Bueno, en la mañana voy caminando por la fuente de las Cibeles con mi hijo. Ya lo iba a dejar con su mamá. Y me encuentro una cartera con 2,000 pesos y $100. Caray. Pero yo en eso yo le prometí a la Santa Muerte que le iba a comprar sus veladoras. Ajá. Y pues como andaba yo, pues ahora sí que tomando, todo eso, Sí. se me olvidó en comprarle todo. Ya se cuenta que el día lunes, pues ya la que pues era mi esposa, se fue con mi hija, me la escondió. Mi hija ahorita ya no me habla. Ya eso mi hija tenía 6 años, ahorita tiene 21 años. Sí, pues ya crecieron. Ya, y ahorita pues no me habla, pero pues sí, digo, y ahorita que estaba viendo que estaba oyendo los relatos Sí, amigo. de varios que tienen ahí, yo, como se lo dije mamá, yo te conozco un poco de eso. El diablo no a todos se les mete, porque el diablo cuando se les mete a una persona no lo aguanta el cuerpo. El diablo es como, hágase cuenta, como Dios manda a sus ángeles a que nos cuiden. Sí. El diablo son unos tipos de ángeles que manda a él, pero son demonios. Del mal. Ajá, son del mal. Uh-huh. Porque le digo mamá, el diablo si se te mete a ti, si se te mete a ti, no, te mueres, porque no aguantas ese demonio. Uh-huh. Y cómo se llama, y no aguantas ese demonio. ¿Por qué? Porque yo le digo que yo me he juntado con muchas personas de ese tipo. Sí. Conocí a brujos de Catemaco, de todo eso, pero dije, no, yo ya, la verdad, más que tengo hijos, ya dije, no, porque la verdad no quiero que mis hijos también se espanten. Claro. Y sí, y eso era mi relato. Muy bien, amigo. Bueno, pues por lo que escucho yo, ya no sigues ese culto. Y ya no. Me gustaba mucho, ¿sabe cuál? Dibujar en las paredes, en el suelo,
la estrella de 5 picos, Ujú. Sí, con sí. con el número 666. Órale. ¿Y por qué te Pero- nacía hacer eso nada más? ¿Así se te ocurría? Pues sí, hágase cuenta que, como le digo, que a mí siempre, cuando era más chavo, pues me gustaba mucho lo que era la oscuridad, me gustaba la imagen del diablo, me gustaba todo eso. Ujú. Por eso yo creo que yo lo hice en eso, pero le digo que pedí un libro. Bueno, un chavo se lo quité, le dije, préstamelo, lo voy a leer, pero yo abrí unas puertas que no pude cerrar después. Híjole, mi amigo. Pues afortunadamente ahorita nos estás platicando, y para nuestros amigos que tengan esa curiosidad por adentrarse en lo oculto, Pues sí, tienen que saber que pues la decisión que tomen puede ser una decisión muy fuerte que puede trascender en sus vidas, ¿verdad? sí, sí. Y es por eso también ahorita, como mis hijos están chamacos, es lo que le digo también. Ujú. A veces cuando hacemos cosas malas, a veces no nos damos cuenta, le digo. Ujú. Ustedes como chavos deberían de ¿cómo se llama?, de comportarse, porque ahorita hay un dicho que los chavos dicen que crecen rápido y mueren rápido por la forma en cómo son ellos. Ajá. Le digo, y sí, pues, pero ya gracias a Dios ya, le digo que ya, pues, se me sigue apareciendo la niñita, son como de 5 años. Así es, amigo. Ujú, pero sí. Bueno, pues Era- mi estimado Mauricio, pues te agradecemos bastante que nos hayas platicado tu experiencia cuando te adentraste en este mundo del ocultismo, y te agradecemos también que nos hayas tomado la llamada. Esperemos que haya una próxima vez, amigo. ¿Y qué nos quieres contar? Pues he escuchado, la verdad, los relatos sobre los ovnis, Ujú. y yo tengo un relato de hace 9 años precisamente, algo raro que me sucedió, Gina. A ver, cuéntanos. Iba con mi hermana en su carro y llevaba una hijastra y llevaba a sus hijos. Es corto el relato. Sí. Íbamos rumbo a una mueblería en el centro de Acapulco. Entonces yo regreso a ver, yo iba en la parte de atrás y la hijastra de mi hermana adelante. Entonces yo regreso a ver hacia un lado, y porque me dio curiosidad ver un hombre alto, muy alto, más de 2 metros, iba como de pants, pelón blanco, un blanco que no lo he visto, la verdad. Llevaba lentes oscuros, pelón, así, pelón alto, muy alto. Entonces nos causó curiosidad, pero nadie dijo nada. Al darse la vuelta mi hermana más adelante, estaba el mismo hombre, vestido diferente, con los mismos lentes, alto, muy alto. Entonces grita la hijastra de mi hermana, gritó, ¿quién lo vio? Entonces yo le dije, yo lo vi. Dice, ¿lo viste, tía? Porque la niña me decía, tía, ¿tú lo viste, tía? Dice, allá atrás hay uno, y acá está el otro, o será el mismo. Eran 2 personas iguales con vestimentas diferentes, Gina. Vaya. En primera Se instancia, Hizo- te llamó la atención la altura, ¿no? Demasiado alto. Sí, más de 2 metros medían los 2. Sí. Sí, caminando por el centro de Acapulco, como Pedro por su casa, pero con la cabeza agachada, y llevaban lentes oscuros los 2, pero vestidos diferentes. Y Y era parecían en el día, eran como la 1 de la tarde. como gemelos. Sí, como gemelos, exactamente. Sí, eso fue la curiosidad que nos causó, porque no se veían gente normal, Ajá. Ok. ni extranjeros se veían. Caminaban como si fueran robot, con la cabeza agachada, Ujú. uno de un lado y el otro del otro lado, pero a muy larga la distancia, Ujú. y vestidos diferentes. Ellos caminaban como sin ver a nadie, a un Como si paso fuera nadie, constante. con la cabeza agachada. Exactamente, Gina. Así me los pude imaginar. Entonces, rápido se nos vino a la cabeza, estos no son de aquí, son extraterrestres. ¿Qué andan haciendo aquí? Pues nadie lo sabe, pero mucha gente es incrédula, pero mucha gente también sí cree.
Ujú. Después de esta experiencia, Yasmel, ¿tú crees en esa teoría que dicen que los extraterrestres no es que vayan a llegar, es que ya están entre nosotros? Siempre han estado entre nosotros, solamente que ellos, pues como son mucho más inteligentes, saben que si se nos presentan, pues nosotros no estamos preparados para comunicarnos con ellos. Ok. Oye, amiga, ¿y no te fijaste si traía zapatos? No me fijé en los zapatos. Me fijé en su vestimenta, los lentes, la altura, y eran muy blancos, así muy blancos, pero Ujú. caminaban como si fueran robots. Sí, sí. Eso sí, no me di cuenta, no le perdí la vista. Entonces, al dar la vuelta a mi hermana mucho más adelante, vi al otro. Y la que grita fue la hijastra de mi hermana. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? O sea, la niña ya había visto el primero como Ajá. lo vi yo, pero no dijo nada. Sí, Al darse la vuelta al otro, idéntico, sí. pero ella grita. Y mi hermana se asusta y me dice, ¿qué vieron? Ujú. Se lo vi ese día, se emocionó la niña, pues al ver dos hombres iguales con vestimentas diferentes. Ujú. ¿Qué A mí, significa? la verdad, me dio miedo porque eran muy altos los dos, caminando como robot con la cabeza Ujú. agachada. Más de 2 viendo hacia el metros. piso. Más de 2 metros, viendo hacia el piso. Iban Ok. caminando. Qué interesante, mi querida amiga. Digo, a lo mejor la ropa diferente fue porque la tomaron de algún lugar y pues obvio, pues cada quien agarró una prenda distinta, ¿no? A lo mejor. Posiblemente, pero no, o sea, era imposible que se apareciera en un lugar y a los, ¿qué te gusta? 5 minutos, Nacho, estaba el otro vestido diferente, pero Ujú. igual, era Vaya, imposible. sí. No pudieron ver su ¿Qué cara, andaban ¿verdad? haciendo? ¿Quién sabe? Ajá. ¿Sus rostros Eso no los pasó hace vieron? muchos años y me quedé con eso me quedé. Sí, amiga, pues algo increíble. Tuviste un episodio con, pues no sabemos si con lo extraterrestre o lo sobrenatural. Oye, preguntaba yo si no le vieron el rostro a ninguno de los dos. Sí se le veía el rostro porque los lentes eran así como, no eran redondos, eran pequeños, los lentes oscuros, Ujú. y la cara la tenían muy lisa, pero eran muy blancos, Ya. demasiado blanco. Y ese tipo de blanco no eran como los que viven en Estados Unidos, no, eran más blancos, Ujú, como un papel. podría decirse casi. Muy bien. Y nunca habíamos visto a dos gemelos, pues al mismo tiempo, Sí, así, claro. ¿no? No. Caminando como robot, ¿no? Oye, pregunta, mi querida amiga, ya hablando en serio y sobre todo porque, pues ahora que has escuchado más testimonios, ¿te gustaría volver a verlo? ¿O a verlos? ¿No? No, ¿No te No, gustaría la verdad, tomarles no, una me- foto? bueno, si se me llega a presentar, por supuesto que haría hasta lo imposible, pero sí causan así como miedo. Ujú, Pues tienen una altura impresionante, más de 2 metros. sí. Y no se puede Y la saber si gente son de buenos o Acapulco- malos. No somos muy altos o muy altas. Ujú. Sí, bueno, hay un Eso promedio. fue uno. Sí. En ese mismo, años atrás, cuando fallece mi mamá, yo me andaba deprimida. Ajá. Agarré el carro y me fui a la quebrada. Sí, amiga. Andaba yo sola, Ajá. andaba yo tomando, la verdad, Ok. en ese entonces por la depresión que traía. Sí. Agarro y me siento en el filo de ahí de la quebrada. Me senté en el filo con unas cervezas al lado para el carro. Y alguien, nunca supe quién, yo tenía la cabeza agachada con mi depresión. Alguien por atrás me toca el hombro y me dice, no vayas a querer aventarte, no vale la pena, hay mucha vida por delante. Eso fue lo que recuerdo. Mm, Lo único que hice fue, entre así, volteé, pero de reojo, solamente vi que estaba vestido de blanco. Ajá. Me dijo, ¿puedo tomar una de tus cervezas? Sí, le dije,
pero yo con la cabeza agachada. Nunca regresé a ver, nunca escuché que la abriera, porque eran de bode. Dice, vete a tu casa. Me dijo, vete a tu casa, no vayas a cometer una tontería, estás joven, va a pasar esto. Cuando dijo eso, se me vino a la cabeza como si me estuviera adivinando el pensamiento. O sea, no me conocía esa persona, pero ¿cómo sabía que mi mamá acababa de fallecer? Pues eso lo tomaste como un mensaje divino, ¿no? Definitivamente sí, Nacho, porque cuando esa persona me dijo susurrando eso, ya sabes, casi lo tenía yo al lado, yo volteo y no había nadie. Automáticamente no había nadie. Sí. Pero yo vi de reojo que era una persona que estaba de blanco y estaba detrás de mí, me pide una cerveza, nunca escuché que la abriera. Nunca, eso sí lo recuerdo, pero yo seguía con la cabeza agachada y yo estaba con mi depresión, pero yo lo estaba escuchando lo que me estaba diciendo. Cuando yo volteo a verle la cara, ya no había nadie. La verdad, si tenía yo como 3 cervezas encima, se me quitó. Se te cortó la borrachera, mi amiga. Este tipo de experiencias ¿te cambiaron para bien la vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí me la cambió, Nacho. Definitivamente me la cambió. Porque pregúntame si volví a tomar. Jamás. Ya no. ¿Qué entendiste, mi amiga? ¿Cuál fue el punto que te hizo tocar fondo? Eso, que se me acercó una persona que realmente me salvó automáticamente la vida, porque en ese momento posiblemente, como estaba yo en la depresión, hubiera tomado la salida más fácil. Amiga, ¿fue un ángel? ¿O fue Dios? Quiero pensar. Ok, pudo haber sido Dios a través de un ángel. ¿O Dios mismo? ¿Tú crees que fue Dios mismo? Posiblemente. Okay. Posiblemente, Nacho. Muy bien. Le debo tanto a él, porque me han pasado tantas cosas que hace años y él ha metido su mano, pues yo creo mucho en él. Y le agradezco. Ahora, ¿tu vida cambió? ¿Se arreglaron los problemas? Sí. ¿Sí? Sí, desde ese momento que volteo y no vi que era nadie, no había nadie, automáticamente estaba yo sola sentada en la orilla y en la quebrada, y se veía el voladero, y nada más escuché su voz cuando me dijo eso. Yo volteo y no había nadie, absolutamente nadie, estaba automáticamente sola. Sí. Oye, amiga, ¿y pasó por tu mente? ¿Pasó por tu mente arrojarte? Yo creo que sí, en ese momento, Nacho. O tal vez era cuestión de unas cervezas más para empezar a hacer cosas terribles como eso. Yo creo que era cuestión de segundos. Ya, mi amiga, bueno, esta experiencia que nos platicas, pues nos deja varios puntos interesantes, por lo menos los que yo alcanzo a ver. El primero es que a veces estamos tan atormentados por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, estamos tan sumidos en la depresión y nosotros mismos nos decimos, no, es que no valgo nada, todo me sale mal, mi destino es sufrir y cosas así. Sí. Y si no hubieses tenido esta experiencia tan amarga, mi querida amiga, no hubieses vivido la experiencia que cambió tu vida. Sí, la cambió totalmente. ¿Verdad? Esa experiencia que tuve la cambió porque al voltear no había nadie. Y en ese momento reaccioné. Reaccioné y se me quedó marcado para toda la vida. Ya lo creo. Y de ahí aprendí que cuando uno se siente deprimida, los caminos, a lo mejor uno los siente cerrados por la depresión, pero Dios está ahí. Es cuestión de que nosotros nos aferremos a Él. Sea cual sea el problema, hay que aferrarnos a Él con fe, con mucha fe. Y Él nos va a salvar de cualquier problema, por muy difícil que sea.
Perfecto, mi amiga. Mira, dice María Fernanda, buenas noches a todos. Yo tengo una experiencia similar a la de la chica, o sea, tú. Estaba en una depresión y por esa experiencia que tuve logré salir del hoyo. Para mí fue algo divino. O sea, mi querida amiga, es que necesitamos pisar fondo a veces, ¿verdad? Para reaccionar. Reaccionar. Y vaya que las formas en que nuestro Dios de repente nos hace pensar en lo que estamos haciendo, pues son muy misteriosas, ¿verdad? Definitivamente. Y hay muchas personas que nos están escuchando. Uh-huh. Si tienen este tipo de problemas, que se aferren a Dios. Es lo más grande que hay. Y Él no los va a soltar de la mano. Bueno, pues sí, ahí está mi querida amiga. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y no sé si quieras agregar algo más. Después, Nacho, les contaré otras historias. Ahorita conté algo que es paranormal y algo divino. O sea, al mismo tiempo estamos rodeados de cosas inexplicables. Sí, mi amiga. Así es. No tienen explicación y no tienen a veces lógica. Exacto. Pero nos salvan la vida, nos dan lecciones de vida. Oye, ¿por qué cuando te tocaron el hombro no te atreviste a voltear? No sé. Volteé, regresé a ver cuando habló. Ajá. Cuando me dijo al oído. Pero no cuando te tocó el hombro, ¿verdad? No. Y jamás escuché que abriera la cerveza. Uh-huh. Jamás la escuché. Sí, amiga, tal vez solamente era para quitarte una menos, ¿no? Digamos que fuera una menos. Pero me pegó así como me hizo reaccionar al escucharlo. Así es. Como si él supiera, como si le hubiera leído mis pensamientos, las intenciones que yo tenía. Sí. Uf. Nunca se me olvidó. Pues mi querida amiga Yasmel, te agradezco mucho y espero que no sea la última vez que charlamos. Gracias, Nacho, gracias, Gina, que estén bien, les mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi querida amiga. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. El fantasma errante.